Buenas tardes, ingenieros, buenas tardes, arquitectos, buenas tardes a todos los miembros del sector construcción. La Cámara Peruana de la Construcción tiene el agrado de darles la bienvenida a este conversatorio denominado Propuesta de Modernización de la Fórmula Polinómica. Para este conversatorio contamos con expertos como son el ingeniero Marco Cruzado, el ingeniero Eddie Aronés y el ingeniero Federico Aramayo. Muy bien, ¿por qué estamos poniendo en agenda este tema de la fórmula polinómica? Porque ustedes saben que nuestra fórmula polinómica data ya de hace 44 años, mediante decreto supremo número 011-79-BC, el Ministerio de Vivienda publicó la normativa para la elaboración y la aplicación de las fórmulas polinómicas para reajuste de precio en las obras públicas. Inicialmente esta fórmula funcionó muy bien, de manera eficiente, pero ya en estos últimos años resulta que no está sirviendo. No se están reajustando los precios en la medida que indica la realidad. Entonces esto es un factor más de los tantos que hay en la actual ley de contrataciones que hacen que las obras públicas tengan problemas, ¿no? Y el resultado está en las 3.000 obras que en este momento se encuentran paralizadas. Hay muchos problemas, como por ejemplo que en la filosofía para el diseño inicial de esta fórmula polinómica de 1979 era hacerlo práctico, fácil de aplicarlo, fácil de calcularlo, porque en ese momento no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Es por eso que se agruparon en inicialmente 79 índices unificados, ahora es 80. Se dieron algunas restricciones, como que en una obra pública cada fórmula polinómica no debería tener más de 8 monomios, que en cada obra pública máximo debería haber 4 fórmulas polinómicas, y si se trataba de una mega obra eran máximo 8, ¿no? Eso, como repito, estaba bien para la época, pero ahora, a la luz de los problemas que estamos viendo, no se están reajustando de manera real en las obras públicas. Entonces es necesario poner en agenda este tema para que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, ¿no? Entonces, no solamente en el tema de la elaboración de la fórmula polinómica, sino también en algunos temas conexos, como por ejemplo, que ya desde hace muchos años el INEI ha tomado las riendas respecto a publicar los índices de reajuste. Hay una comisión denominada Comisión Técnica para la aprobación de los índices unificados de los precios de la construcción, que pertenece al INEI. Habría que ver si las personas son competentes, son del sector construcción, porque antes, cuando había un ente denominado el Consejo de Reajuste de Precio de la Construcción, el CREPCO, no había ningún problema, ¿no? Y ahora sí hay problemas. Pero a su vez también tenemos un tema, por ejemplo, con la agrupación de las zonas geográficas. En la zona 1 está Tumbes, Piura, Lambayeque, pero en esa zona 1 también está San Martín, el departamento de San Martín, que es en la selva. Lo único común que vemos entre estas tres regiones es el clima, pero en lo que respecta a los precios, por ejemplo, en Tumbes, Piura, Lambayeque, el flete de los materiales es terrestre. En cambio, en San Martín, la mitad aproximadamente es flete terrestre y la otra mitad es flete fluvial, que es un costo totalmente distinto, y a su vez hay una demora en el tráfico por la vía fluvial, ¿no? De la misma forma en que en el área 3, por ejemplo, se ha juntado a Ayacucho y a Ucayali en una misma área geográfica, y nosotros nos preguntamos cuál es la similitud que podría tener Ayacucho con Ucayali. Entonces hay muchas cosas que cambiar, y para eso hemos convocado a expertos en el tema para que puedan dar
también sus propuestas, sus opiniones, que nos cuenten sus casos también respecto a las experiencias que han tenido respecto a este tema que, repito, está preocupando a no solamente a las empresas contratistas, sino también a las entidades públicas que no están logrando sus objetivos y sobre todo se está perjudicando a la población. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera ponencia a cargo del ingeniero Marco Cruzado Puente. El ingeniero Marco Cruzado Puente va a tocar un primer tema denominado casuística de funcionamiento deficiente de la fórmula polinómica. El ingeniero Marco Cruzado Puente es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Cajamarca, es experto en obras públicas, es adjudicador en ejercicio, ha desempeñado cargos importantes como gerente de obras y gerente de supervisión de obras en Provías Nacional, entre otros importantes cargos. Muy bien, entonces damos el inicio con la presentación de la ponencia del ingeniero Marco Cruzado. Adelante, Marco, y bienvenido. Tu audio, Marco, por favor. Tu audio está deshabilitado. Y sigue deshabilitado, Marco. Yo tengo mi cámara prendida. Ya, perfecto. Ahora sí. Bien, muy buenas tardes. Agradeciendo a CAPECO por la oportunidad que me da esta tarde para conversar sobre este tema tan importante, sobre los efectos de la fórmula polinómica en la construcción pública. Para ello, no sé si ya ven mi pantalla. Sí, ya podemos visualizar la pantalla, Marco. Muchas gracias. Bien, las deficiencias de la fórmula polinómica, el tema que me ha tocado a mí tratar es, hoy día vemos pues que en realidad la fórmula polinómica tiene deficiencias, una en conceptos y dos en la construcción de la misma, ¿no? Empecemos que hay una diferencia sustancial entre la fórmula polinómica que se usa en las obras públicas, de acuerdo a este decreto supremo 079, etcétera, que regula las fórmulas polinómicas, en la cual es obligación utilizar la fórmula polinómica del expediente técnico. Y sabemos que esta fórmula del expediente técnico no necesariamente refleja la oferta del contratista, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una primera desviación, ¿no? La oferta del contratista, que puede tener diferente listado de insumos respecto al expediente técnico. Como consecuencia de ello, hay una diferencia en los conceptos, ¿no? Entonces es la primera deficiencia, digamos, que tiene la aplicación de la fórmula polinómica. La segunda deficiencia que se ve cotidianamente es que muchas veces los factores, la suma de todos los factores de la fórmula polinómica no suma uno, pues, ¿no? Pudiendo como consecuencia, en función de que sume menos que uno o más que uno, puede beneficiar o perjudicar a cualquiera de las partes, ¿no? Entiéndase las partes, la entidad contratante y el contratista ejecutor, ¿no? Entonces, esa es una segunda deficiencia. Y para ello hay una opinión de OCE en la cual establece que en ese caso, cuando no suma uno, estaría incumpliendo el decreto supremo 079 y como consecuencia se podría corregir, ¿no? Ahora yo he presentado en forma esquemática este primer caso para entender cómo
se construye la fórmula polinómica, los diferentes criterios que pueden tener los consultores en su construcción y los efectos que puede tener en el reajuste, ¿no? Ahí vemos, vamos a suponer que el presupuesto solamente tiene la partida de colocación de concreto asfáltico en caliente, ¿no? Tiene un metrado de 100.000 unidades, el precio es 28.39 y nos da un presupuesto total o subtotal sin IGB de 3.605.530. Ese es nuestro presupuesto, ¿cierto? En función de eso, vamos a ver el APO, el análisis de precio unitario, que es lo que nosotros utilizamos para construir nuestra fórmula polinómica, ¿no? Y ahí vemos la participación de la mano de obra y los equipos, ¿no? Entiéndase que acá los equipos está considerado a todo costo, ¿no? El costo, por ejemplo, del rodillo tándem, el costo de la hora máquina es 175, incluido el petróleo y incluido el operador, ¿no? Y así los demás equipos, ¿no? Y tenemos también herramientas manuales. Entonces, con este análisis de precio unitario, bajo este concepto que el consultor ha planteado, construimos nuestro listado de insumos, ¿no? Que el listado de insumos no es otra cosa que la multiplicación de los metrados, que lo tenemos acá en el presupuesto. Hemos visto que el metrado es 100.000, multiplicado por cada uno de ellos, por cada uno de los insumos que tiene el análisis de precio unitario, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que en el caso del capataz tiene un precio parcial de 0,90 por 100.000, 90.000 soles que van a gastar en su presupuesto por capataz, y así operario, oficial y los demás insumos, ¿no? Y suma todos estos insumos, incluidos los gastos generales y utilidades que están en el expediente técnico, perdón, y suma 3.605.530. Una vez que tengo mi listado de insumos, bueno, esta es la opinión que les mencionaba, que establece que la entidad podría corregir en el caso que la fórmula, que los factores no sumen 1. Bien, una vez que nosotros tenemos nuestro listado de insumos, lo que hacemos es agruparlos para construir nuestra fórmula polinómica. Y ahí ustedes ven la agrupación en rojo, que está la mano de obra. En azul hemos puesto el equipo, le hemos incluido herramientas manuales porque no llega al 5% y no puede ser un monomio independiente. Le hemos incluido para efectos de demostrar las deficiencias de la fórmula polinómica, lo hemos incluido en el tema de equipo, y tenemos los gastos generales y utilidades, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 monomios, sumamos cada uno de los insumos agrupados y construimos nuestra fórmula polinómica, ¿no? Y la mano de obra sumado representa, por ejemplo, el 0.147% del total. Es sumando la mano de obra entre el subtotal, ¿no? Y nos da que tiene una participación de 0.147, seguimos 0.213 y el tercer monomio tiene 0.641 de participación. Vemos que suma 1. Entonces, en función de esa fórmula polinómica y conociendo los índices, hemos considerado que la obra se convocó en octubre del año 2019 y por efecto del COVID y otros problemas vamos a entender que se valorizó en noviembre del año 2022 y utilizamos estos insumos de octubre, perdón, los índices de octubre de 2019 y de noviembre 2022. Estos datos los reemplazamos en la fórmula polinómica y nos da un K de 1.35. Miren ustedes que en este caso, usando la fórmula polinómica de un proyectista nos da 1.35. Vemos que este mismo proyecto, otro proyectista, ya ven ustedes que es el mismo proyecto, pero en la construcción de la fórmula polinómica, este proyectista usa subpartidas de rodillo tándem, rodillo neumático y pavimentador, ¿no? Y como consecuencia construye sus subpartidas. Y ustedes ven que ya en las subpartidas ya aparece el operador, aparece el petróleo y aparece el costo del rodillo. El precio de estas subpartidas de 175 es idéntico
al precio que lo formuló a todo costo el proyectista 1, digamos. Tenemos ya estas subpartidas y construimos nuestros insumos y procedemos a agruparlo. Y como ustedes ven, ahí aparece mano de obra, aparece equipos, aparece petróleo y los gastos generales, ¿no? Ya con diferentes datos. Ya tenemos una fórmula polinómica con 4 monomios. Ahí tenemos también los índices de octubre del año 2019, los índices de noviembre de 2022, y vemos que el K de reajuste es 1.322, ¿no? Entonces, hay una diferencia con el K inicial, bajo otras consideraciones, de 1.35, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el efecto en realidad en las valorizaciones del reajuste, ¿no? En el primer caso, vemos que el monto valorizado, hemos visto que el contratista lo va a hacer esto en un mes, el K 1.305, el otro 1.322, y vemos que los montos de reajuste son distintos, ¿no? Y hay una diferencia de 72.000 soles. Y así como este caso, podrían haber muchas otras consideraciones del proyectista y poder plantear distintas fórmulas polinómicas que va a traer como consecuencia diferentes montos de reajuste, ¿no? Lo cual no solamente va a ser beneficioso para el contratista, sino también puede ser perjudicial para la entidad, ¿no? Porque lo que se quiere es que el reajuste, por su propio nombre, sea justo para las partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya la fórmula polinómica no funciona. Pues, ¿no? Lo que decía el ingeniero Elías Tapia respecto a que la fórmula polinómica es la representación matemática del presupuesto. Lógicamente que en los años que se creó esta fórmula polinómica no teníamos pues los equipos informáticos, o no existían los equipos informáticos que tenemos hoy día. Esa es la razón principal por la cual se creó esta fórmula polinómica, que era la representación matemática, ¿no? del presupuesto. Entonces, ahora ya con los equipos informáticos, para mi entender, ya no sería necesario poder utilizar esta fórmula polinómica y deberíamos crear otros mecanismos de reajuste que realmente represente la inflación o los costos o los sobrecostos que está asumiendo el contratista por efectos de la inflación, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que ser creativos a efectos de dar las soluciones que correspondan. No es materia de lo que me ha tocado conversar, sin embargo, lo dejo como propuesta para poder conversar qué deberíamos hacer para poder resolver estos temas, ¿no? Deberíamos usar los reajustes que usan los contratos internacionales FIDIC, NEC 3, NEC 4, ¿no? Los eventos compensables, de tal manera que sea más real el reajuste, ¿no? Y vuelvo a indicar que estas metodologías de la fórmula polinómica puede perjudicar o beneficiar, o sea, beneficia a una parte y perjudica a la otra, ¿no? Entonces, esta desviación que nosotros encontramos bajo esta metodología ya debería desaparecer. Bien, y hemos dado un caso 2 para ver, y he tomado solamente 2 insumos, y he tomado información oficiosa de Ocinermin y del Ministerio de Vivienda de 2 insumos, del petróleo y del cemento. Y vamos a ver cómo va a variar. Y lo referenciado, lógicamente, este es a octubre de los precios del petróleo, de todos los, del petróleo y todo lo demás, de gasolina y todo lo que más se utiliza en su página web o tiene la estadística o Ocinermin sobre estos insumos, ¿no? Octubre de 2019 y también la información de noviembre de 2022 relacionado con la fórmula polinómica que habíamos visto al inicio, ¿no? Asimismo, he tomado los precios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con respecto al cemento, por ejemplo. Ahí vemos mes a mes
del año 2022 y también tenemos del año 2019. Entonces, vamos a ver cómo se han movido los precios oficiales, ¿no? Que no necesariamente representan los precios de mercado, pero tenía que usar información oficiosa para poder entender mejor cuáles son los efectos y después, digamos, que no se pueda malinterpretar que he usado información que no es oficial, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, se ha usado el cemento y se ha usado el petróleo. Y vamos a ver ahí, igual, octubre, noviembre, los mismos índices que hemos usado en la fórmula polinómica del cemento y del petróleo, ¿no? El cemento no estaba en la fórmula polinómica inicial, pero sí el petróleo, ¿no? Y vemos que en octubre del 2019, el índice para el mes de octubre de 2019 es 471.42 y para noviembre de 2022 546.69, ¿no? Entonces, si hago un factor de relación para ver en cuánto ha sido afectado el precio del cemento, divido el índice de noviembre de 2022 entre octubre de 2019 y me sale 1.160. O sea, vemos ahí que ha habido una variación de precio de más o menos 16%. En lo que corresponde al petróleo, hago la misma operación, esos son los índices de octubre de 2019 y de noviembre de 2022 del índice 53, y me da que este factor de relación es 1.584. Entonces, por cada galón de petróleo, por efecto de estos índices, para el caso del petróleo, yo cobraría 1.584 multiplicado por el valor que me pusieron en el expediente técnico con respecto al petróleo, ¿no? Y vemos cómo funciona ahora los precios oficiales. El cemento en octubre de 2019 costaba 22.92. En noviembre de 2022 costaba 27.16. Si yo hago un factor de relación entre el precio de noviembre de 2022 y el de octubre de 2019, yo tengo un factor de 1.185, ¿no? Que es mayor al factor, si uso la metodología de los índices, que es 1.16. Con respecto al petróleo, hay una diferencia mayor, ¿no? Vemos que el petróleo en octubre de 2019 costaba 6.97 según Ocinermin y en noviembre de 2022 14.68. Hago el factor de relación entre los precios y me sale 2.16. Entonces, vemos que con los índices, al actualizar mi precio del cemento por cada bolsa, me costaría 26.59, ¿no? Y con precios publicados por el Ministerio de Vivienda y Construcción, 27.16, habiendo una diferencia de 0.57 soles por cada bolsa de cemento. Que hay una desviación de 0.57 respecto a estas dos metodologías, ¿no? Y con respecto al galón de petróleo, la diferencia es mayor, ¿no? Por cada galón hay 3.64 soles de diferencia. Es decir, si yo soy un contratista, me vería perjudicado en 3.64 soles por galón, porque esos son los precios oficiales, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que se ha mostrado acá y por el tiempo que se me ha dado, no es que estos ejemplos que le he dado, que por coincidencia han salido, que no refleja realmente los índices, no refleja, digamos, la actualización de precios bajo esa metodología de los índices de la fórmula polinómica, no refleja con respecto a los precios oficiales o de mercado. No está reflejado, ¿no? En este caso, perjudicado el contratista. Pero hay en otros casos que también, podríamos decir, es perjudicado la entidad. Entonces, vuelvo a repetir, la idea de una fórmula polinómica es que no perjudique y no beneficie a ninguna de las partes.
sino que estos precios o los reajustes de los precios realmente reflejen la inflación y el contratista no se vea perjudicado ni beneficiado. Lo que se quiere es que se pague un precio justo. Esa es la única manera para la cual nosotros, digamos, proponemos que se modifique pues ya esta fórmula polinómica que tiene muchos años de data y su concepción fue en una realidad distinta a la realidad que tenemos hoy día, ¿no? En general, esos casos los quería presentar con el propósito de poder entender la fórmula polinómica, en principio, cómo es que se construye, tal cual establece la normativa, y vemos que de acuerdo a los criterios del proyectista pueden proponerse diferentes fórmulas polinómicas para el mismo proyecto, ¿no? Y tres, bueno, ya las deficiencias de conceptos y de la mala aplicación de la normativa para la construcción de la fórmula polinómica. Ya sabemos que tiene que tener máximo 8 monomios, que como mínimo el factor de un monomio para que sea representativo tiene que ser como mínimo el 5%, el número de fórmulas polinómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso sí se podría corregir sin ningún problema, ¿no? Para aplicar adecuadamente la normativa. Pero aún así no refleja, ¿no? Vemos que los índices en general no reflejan la inflación. Debe haber algún problema en la metodología que tiene el Instituto Nacional de Estadística para construir estos índices o para poder ponerle estos números, ya que, como se ha visto, no refleja realmente la realidad. Entonces, sin perjuicio, pues, de los temas geográficos que nos explicaba Elías, ¿no? Que hay un tema ahí complicado. No olvidemos que el proyectista, para poder calcular o para poder determinar el precio de algún insumo, por ejemplo el cemento, se tiene que incluir en el costo el flete, ¿no? Entiéndase que puede ser flete fluvial o flete terrestre, flete aéreo, ¿no? De acuerdo a la realidad de cada obra, ¿no? Hecho que muchas veces los proyectistas toman un modelo de análisis de precio unitario sin considerar los aspectos particulares que puede tener cada uno de los ámbitos geográficos donde están ubicadas las zonas, ¿no? En general, esto es lo que en esta oportunidad había preparado para exponerles, y agradezco nuevamente a Capeco por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, Marco, felicitaciones, muy buena ponencia. Efectivamente, ha puesto en agenda algo importante, como que la fórmula polinómica se diseña con los análisis de precios unitarios del valor referencial, pero resulta que los contratistas ganan o al 90%, ¿no? Hasta el 90% o hasta el 110%, pero no se cambia la fórmula polinómica y se han variado los montos totales ofertados. Debería cambiarse, ¿no? Entonces ya de por sí esto es una distorsión. Y muy bien has explicado los insumos de los análisis de costos unitarios que inciden, ¿no? Para la elaboración de la fórmula polinómica. Y resulta que además de tener estos problemas en la fórmula polinómica, también tenemos los problemas en los análisis de costos unitarios, porque, por ejemplo, si revisamos los encofrados para la construcción de reservorios elevados, ¿no? O para la construcción de puentes, resulta que en los análisis de costos consideran madera. Y resulta pues que eso, bueno, se utilizaba pues hace 40 años, ¿no? Pero ahora ya no, ahora todo es metálico, ¿no? Y hay distintas tecnologías de encofrados modernos que no están siendo considerados y ya de por sí también desvirtúan una actualización más justa, ¿no? Dentro de los 80 índices unificados, por ejemplo, se mantiene el índice 43, que es el índice de precios de la madera nacional para encofrado y carpintería, ¿no? O sea, en la misma
partida, en el mismo índice está la madera para encofrado y la madera para carpintería en caso de edificaciones, cuando son también maderas totalmente distintas, ¿no? No es porque sea madera cueste lo mismo. Entonces hay muchas cosas por cambiar. Por ejemplo, el índice 69 es tuberías de concreto simple que ya no se usa en el Perú, ¿no? Y el INEI publica todos los meses los índices de reajuste de la tubería de concreto simple normalizado, así como el índice 70, las tuberías de concreto reforzado que tampoco se usan, eso se usaba pues igual hace 30 años, ¿no? Entonces hay muchas cosas por cambiar y es importante traerlo a colación para sensibilizar, y así como se ha sensibilizado para que ya haya una propuesta de nueva ley de contrataciones del Estado, es hora también de pensar en una fórmula polinómica más moderna. Bien, ¿y en base a qué hacemos esta fórmula polinómica ya más moderna? Bien, justamente aquí viene la participación del ingeniero Eddie Aronés Barbarán, que nos va a dar su ponencia respecto a la propuesta de una nueva fórmula polinómica, una fórmula polinómica más moderna. El ingeniero Eddie Aronés Barbarán ya tiene 27 años de ingeniero colegiado, es ingeniero civil, tiene doctorado en ingeniería civil, es adjudicador en ejercicio de obras públicas, ha desempeñado también importantes cargos en diversas entidades del Estado. Entonces, al igual que el ingeniero Marco Cruzado, es una voz autorizada para tratar estos temas, pues que tanto nos interesa. Bienvenido, Eddie, y adelante con tu ponencia. Ingeniero Elías, muy buenas noches. Agradecido por la invitación, es un honor para mí siempre recibir estas invitaciones y qué mejor oportunidad acá en la Cámara Peruana de la Construcción, ¿no? Sobre lo que estamos tratando, bueno, voy a aportar algo de un trabajo de investigación que se ha iniciado ya hace muchos años con muchos profesionales, ¿no? Que en la ponencia voy a desarrollar. Tengo entendido que en este momento... Tengo entendido que en este momento ya debería estar mostrándose mi pantalla. Sí, ya podemos visualizarlo, Eddie. Ya, el detalle es que yo no lo visualizo. Puedes Ya. volverle a dar a la opción de GoToWebinar. Sí, ya está. Entonces, en línea con lo que dijo el ingeniero Cruzado, y bueno, ¿no? Ha expuesto muchos problemas respecto a la fórmula polinómica que en este momento utilizamos, y el cual es que, como bien se dijo, esta fórmula polinómica se realizó todavía en el 79, básicamente en el contexto y en esa fecha debe haber sido una de las fórmulas muy avanzadas, porque se ha utilizado, y tras esta fórmula polinómica que todos conocemos, detrás de esto viene el concepto de números índices o índice de precios, que en economía de precios, digamos, es el plus o la forma de cálculo para variación de precios. En estricto, matemáticamente, sí tiene un respaldo, por decir así, científico, de la forma de utilizar los índices unificados para establecer variación de precios. Sin embargo, como toda fórmula, tiene sus limitaciones. Y en este caso, nuestra fórmula ya nace desde una primera limitación por el hecho de que en la oportunidad que se estableció y por las limitaciones informáticas que tenemos en ese momento, creo que los profesionales jóvenes ya ni se imaginarán, pero en esa época no había ni calculadora y todo había que hacerlo manualmente. Entonces, operar mucha cantidad de información y teniendo en cuenta que hay que hacer valorizaciones mensuales y en algunos casos hasta quincenales, era materialmente imposible procesar mucha data, ¿no? Sobre esa base, asumo, estoy especulando, es argumentativo este mi tema, que utilizaron el principio de Pareto, ¿no?
en el cual indicaron que de toda una población, el 20% de esa población fácilmente puede representar la variación de esa población. Es casi como sacar una muestra. Y esa, digamos, ese es el principio Pareto, que en la vida práctica también se puede representar y exagerar en el sentido de que en una oficina solo el 20% hace el trabajo del resto del 100%, ¿no? Y así se puede extender a otros casos. Asumo que ese fue el principio. Es por eso que se limitó a solamente 8 monomios en total esta fórmula polinómica, y se permitió incluso posteriormente subdividirlo cada monomio en a su vez 3 submonomios. Ese es el estado de cosas de nuestra fórmula polinómica, en el cual tenemos una limitación de la cantidad, independientemente a la complejidad y a la magnitud de un proyecto. Nuestro tope es hacer 8 monomios. Y a su vez, de esos 8 monomios, en lo que corresponde a materiales se podría subdividir a 3 submonomios. Hay que tener en cuenta que en lo que corresponde a mano de obra ya tenemos un monomio fijo. A lo que corresponde a gastos generales y utilidad, que sería costos indirectos, tenemos otro monomio fijo, y finalmente el otro monomio fijo sería el equipo. O sea, ya tenemos 5 monomios con nombre propio, y básicamente para lo que sería materiales nos quedarían solo 5 monomios que representarían toda la cantidad de materiales que hay en un proyecto. Y si, digamos, no utilizáramos en su totalidad, que a veces en muchos proyectos no se utiliza, pero digamos en el mejor de los casos se podría utilizar hasta 5 submonomios, podríamos decir que en general se utiliza solo 18 insumos, incluyendo mano de obra, costos indirectos y equipo, para representar lo que en estricto son 80 insumos, índices unificados que el INEI publica mensualmente. Bueno, netamente son 68 índices unificados, pero en la práctica, como ven, en el mejor de los casos, 18 insumos, eso es en el mejor de los casos, ¿no? Por la casuística que se tiene, en casi todos los proyectos no se llegan ni siquiera a 5 insumos. Pero bueno, en el mejor de los casos, 18 insumos, la variación de precios de 18 insumos representa la variación de todos los insumos de un proyecto. Como ven, desde ahí ya viene una limitación respecto a nuestra fórmula polinómica actual, teniendo en cuenta también que el máximo valor de coeficiente que puede tener cualquier monomio no puede ser menor a 5%. Es otra limitación. Y en principio, como digamos hablando simplistamente, esta fórmula polinómica, los coeficientes A, B y C, no son más que incidencias de estos materiales en el costo directo, ¿no? Tal como el ingeniero Cruzado anteriormente expuso y lo puso incluso como ejemplo, ¿no? Básicamente, los coeficientes A, B y C son porcentajes de incidencias o incidencias netamente respecto de ese material respecto al total, sacándolo, de hecho, el IGB, ¿no? Entonces, por ese principio, la sumatoria de estos coeficientes debería salir o bien 100 o bien 1, ¿no? Dependiendo de cómo se haya representado. Esa es otra, bueno, ese es el principio quizá de verificar la consistencia de esta forma. La otra limitación es que también, ¿no? Remontándonos al pasado, para, digamos, minimizar cálculos aritméticos, se ha establecido el redondeo únicamente hasta el milésimo, ¿no? Que como entenderán, con las multiplicaciones de diversos factores, hay un error acumulado que al final va arrastrándose y generar otro error más. Adicionalmente, como lo voy a detallar, y resalto también el hecho de que esta fórmula polinómica es subjetiva. ¿Por qué? Porque de la cantidad de insumos que aparece en un proyecto,
por cada proyectista que realice, va a generar una fórmula polinómica. Entenderán que incluso a nivel de personas, ¿no? Cada criterio va a establecer qué va a agrupar. Si bien nosotros utilizamos el S10 como un programa casi universal para todo y nos da algunas recomendaciones de cómo agruparlas, pero finalmente el proyectista a cargo es el que decide cuál es la fórmula polinómica. Entonces, por tanto, acá hay un factor subjetivo incluso a la hora de elaborar la fórmula polinómica, porque en función a qué proyectista está realizando el proyecto habrá una fórmula. Si en ese proyecto viene otro a revisar, independientemente de lo que haya hecho la anterior fórmula, otro proyectista va a sacar otra y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos decir, digamos, generalizando, de que va a haber una fórmula polinómica para un solo proyecto por cada proyectista que lo realizara. La base matemática o el principio de nuestra fórmula polinómica es que se calcula sobre la base de unos índices unificados. Entonces, este índice unificado tiene un respaldo matemático y una teoría matemática respecto a los índices unificados, ¿no? Como lo comenté. Es más, el INEI tiene una publicación que está de libre acceso, donde detalla cuál es la metodología que utiliza para calcular estos índices unificados, que en pantalla se muestra, digamos, algunas de las fórmulas polinómicas básicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Para calcular el índice unificado de un material I, básicamente es establecer el valor, bueno, sobre la base de una encuesta a nivel nacional según el INEI y de diferentes proveedores, pero básicamente es utilizando la expresión algebraica que se muestra en pantalla, que es una expresión de división, sería que digamos, el concepto es teniendo un valor en el tiempo cero, utilizando la expresión matemática de los índices unificados, puedo determinar la variación de tiempo en el tiempo R. Y para ello, lo único que se necesita es saber los valores de los índices unificados de un material I en el tiempo cero y en el tiempo R. Ahora, ¿cómo se calculan estos valores de los índices unificados? Hay una metodología que, digamos, la teoría matemática es los índices, números índices, que básicamente sobre la base de un valor base que se ha realizado, que en nuestro caso está fijado para julio del 92 todavía, sobre esa base y para todos los valores en julio del año 92 valen 100, a partir de ahí se ha estado calculando la variación de precios. Es por eso que en la fórmula que se muestra se puede ver fácilmente que es al valor 100, en los siguientes meses se calcula la variación de precios de esos materiales y se divide sobre el precio anterior, inmediatamente anterior sería, ¿no? Del mes 2 dividido entre el mes 1. ¿No? Y eso se hace una sumatoria de promedios ponderados, que ese es el principio también de nuestra fórmula polinómica. Con eso se calcula un factor R y ese factor R se multiplica al valor del índice unificado anterior. Entonces, como ven claramente, y esa es la limitación que en la literatura económica también se ve, la limitación de los índices unificados es la antigüedad de su fecha base. Cuanto más antiguo es, hay un error de acumulación, como se puede ver en la fórmula, ¿no? Porque cada mes se va actualizando respecto al mes anterior. Cuanto más largo sea la línea base, entenderán que ya hay un error fuerte de acumulación. Esa es una de las explicaciones que se podría dar a la exposición del GeoCruzado anteriormente, que cuando hizo la comparación, ¿no? Utilizando variación de precios de mercado respecto a índices unificados. Y esa, digamos, de ahí también ya tenemos otra limitación, que nuestra base de estos índices unificados es todavía del año 92. Podríamos decir que son casi 32 años de antigüedad.
Lo ideal es que, bueno, en la literatura, digamos, económica también se habla, lo ideal es que sea como máximo 10 años. Entonces, pero bueno, ese es el respaldo de, matemático de nuestra fórmula polinómica y de los índices unificados. Lo mismo va para lo que es los índices ponderados. Hay que tener en cuenta, y que también esa es otra, digamos, otra explicación de por qué los índices unificados no estarían representando la real variación de precios, porque hay que tener en cuenta que, como su nombre indica, estamos hablando de índices unificados. Es decir, en un solo índice o en un solo valor, por ejemplo, lo que es agregados, se presenta a toda la variación de agregados gruesos, hormigón, piedra chancada, por así. Y eso lo están representando en un único valor de índice unificado. Entonces, esa también, esa es otra limitación de nuestra, no de la fórmula polinómica, sino del índice unificado. Porque lo ideal, claro que de hecho que respecto a esto tiene un costo, ¿no? Pero lo ideal sería que por cada material que exista en el mercado debería tener su único índice. Pero se entiende que por limitaciones económicas, porque todos los meses el INEI tiene que estar actualizando, calculando, haciendo todas estas operaciones como se ven con las fórmulas, aunque bueno, de hecho informáticamente ahora es simple, pero la base, el principio de, digamos, de los índices unificados es que están agrupando materiales para un índice unificado. Y como se muestra en pantalla, ¿no? La base de los índices unificados, y eso es en todas las publicaciones que hace el INEI, es sobre la base de julio del 92. Todos los índices unificados a julio del 92 valían 100. Entonces, ¿cuál es la interpretación, por ejemplo, del índice 21, por decir, del cemento, ¿no? Que en este caso, para el año de noviembre del 2022, si ya está en un valor de 522, significa que desde el año 92, que valía su correspondiente índice era 100, a la actualidad se habría quintuplicado su precio. Pero no solo del cemento Portland 1, ¿no? Porque este índice 21 representa a todas las variaciones de cemento también, ¿no? Entonces, eso también hay que, digamos, establecer. El detalle es que nuestra fórmula polinómica, teniendo una limitada cantidad, como se menciona anteriormente, representa, y para, digamos, para muestra, es lo que están viendo en pantalla, representa toda la cantidad de insumos que entra en un proyecto, independientemente de su complejidad y magnitud, ¿no? Entonces, básicamente, hasta intuitivamente, ¿no? Sale de que cómo, en algunos casos llega hasta 5 monomios nomás, como 5 monomios podrían representar, mejor dicho, como la variación de 5 insumos podrían representar a la variación de todos los insumos de un proyecto. Ya intuitivamente por ahí ya da a entender de que no hay forma, pues, ¿no? No hay forma. En su momento ha sido válido, ¿no? Incluso cuanto más simple ha sido la fórmula polinómica, digamos, era muy práctico en su momento. Ahora, hasta con un programa de Office, esto no hay límite en la cantidad del procesamiento de las variaciones de precios por cada insumo, que es la propuesta de esta que se va a realizar después de la conclusión de esta exposición. Entonces, otra particularidad de nuestra fórmula actual es que, bueno, eso sí es un tema legal que fácilmente se puede solucionar, en que la fórmula polinómica que se obtiene es respecto a las cantidades y precios unitarios de los insumos del expediente técnico. Sobre esa base salió una fórmula polinómica. Sin embargo, de acuerdo a nuestra normativa también,
los postores, por el principio del libre mercado, cuando ofertan sus propios precios, en general su propia oferta económica total, pero que tiene un respaldo con los correspondientes análisis de precios unitarios, ¿no? Y con sus correspondientes precios unitarios de sus propios insumos, ¿no? Por tanto, como la fórmula polinómica no es más que la incidencia a nivel del valor de cada insumo de un presupuesto, y esto está dado por la multiplicación de su metrado con su precio unitario, cuando un contratista oferta otro precio unitario, que no necesariamente tiene que ser igual al del expediente técnico, por más que se vaya al 100%, internamente sus precios unitarios van a ser totalmente diferentes. Por tanto, se entiende claramente que no hay forma que la fórmula polinómica de la oferta económica sea igual a la del expediente técnico. Entonces, de por ahí también hay otro problema de raíz. Por eso estos coeficientes A, B, C, los literales A, B y C, respecto a la fórmula polinómica del expediente técnico, en la vida, ¿no? Salvo que sea una coincidencia casi de lotería ya, que coincidan los coeficientes de la propuesta económica con respecto al expediente técnico. Esa es digamos, una limitación de nuestra fórmula. La otra proviene justamente de haber establecido la cantidad de submonomios dentro de un monomio. ¿Por qué? Porque en estricto, de acuerdo a la redacción de la normativa, cuando se tenga submonomios, se debe calcular ponderadamente el factor total. Sin embargo, también da la opción de utilizar el insumo de mayor incidencia. Entonces, sobre esa base, y de esto todavía hasta la fecha existe, digamos, diferentes interpretaciones, como ven acá en pantalla. Una de las interpretaciones que ha tenido arraigo hasta hace muy poco, pero creo que ahora ya se está descartándose, pero debe haber todavía muchos profesionales que lo están utilizando, es la fórmula establecida en el numeral 2, ¿no? En el cual se utilizaba el total de los índices de la fecha R en el numerador y en el denominador el total de los índices bases, Esto generaba un gran problema porque se mezclaban todos los índices unificados independientemente de cómo estaban variando sus precios. ¿Tu audio, Eddie? Eddie, todavía no se arregla tu audio, si lo puedes activar. Eddie, tu audio. La polinómica. Y ahora sí, adelante. Este problema se ha resaltado o se ha advertido en una tesis en la Universidad de Cusco, en el cual incluso se llegó a establecer en qué momento cambia esta forma de calcular la fórmula 2
podría generar una distorsión del verdadero coeficiente, ¿no? Y esa distorsión, o en general, bueno, en esa tesis lo que hacen ver es en qué momento estas dos fórmulas serían iguales. Cuando la variación de precios de los índices unificados sea en la misma magnitud. Si es diferente la magnitud, sí hay una distorsión total. ¿Y dónde se puede advertir rápidamente? Los profesionales que han visto, que ven fórmulas polinómicas, generalmente eso se advierte en el índice unificado donde entra el insumo petróleo o el asfalto. Porque como sabemos, ese índice se ha disparado, es uno de los que tienen mayor valor, ya superó la valla de los 2000, ¿no? Si eso lo unimos a otro índice unificado, que a veces se hunde incluso hasta con el cemento, y ese tiene un valor de 400, entenderán que ahí ya se distorsiona totalmente el valor del índice. ¿Por qué? Porque estamos utilizando submonomios. Respecto a este tema, no es novedoso lo que estoy diciendo, ya se expuso en otros medios o en otras plataformas. Adicionalmente, ha habido ya muchos trabajos de investigación respecto a estos problemas de la fórmula polinómica, en muchos de los cuales he tenido el honor de participar como asesor y en algunos casos incluso como directamente relacionado con estas investigaciones. Y en pantalla están viendo las principales investigaciones respecto a este problema, ¿no? Una de ellas, y la que resalto, es la realizada últimamente, en la cual participé activamente, donde se ha realizado un análisis estadístico de 50 fórmulas polinómicas. En la actualidad estamos haciendo hasta de 100 fórmulas polinómicas, y la tendencia se mantiene. Los resultados de ese trabajo de investigación es lo que rápidamente voy a pasar a desarrollar. Básicamente, por limitaciones del tiempo, se va a mostrar análisis comparativo de dos fórmulas polinómicas a lo largo de todo su plazo de ejecución, en los cuales se establece variaciones por encima del, en este caso, en el primer caso que se muestra, por encima del 3%, casi 4%. Eso equivale en la práctica a una variación del 30% respecto a la fórmula polinómica, por decirlo así, convencional actual vigente, y contra la fórmula utilizando todos los insumos. ¿Por qué se debería utilizar todos los insumos? Hace un momento expresé que el concepto de índice unificado sigue siendo válido. El detalle es su gran limitación es la línea base. El otro es que se están agrupándose muchos materiales en un solo índice. Sin embargo, si mantenemos ese principio matemático de los índices unificados y descartamos el utilizar solo 8 monomios y basándonos en el principio también de los índices unificados y utilizando todos los insumos, se ha hecho ese comparativo. Y ese comparativo, como se ve en pantalla y gráficamente también se puede advertir, hay una diferencia en los valores, como se preveía, ¿no? Intuitivamente. Si esta diferencia no superara el 0.1%, porque entenderán que nuestra normativa establece que el redondeo es al milésimo, por tanto, eso equivaldría a un 0.1% en porcentajes. Si no superara eso, diríamos que, bueno, ¿no? Debería mantenerse la fórmula polinómica. Pero de todos los trabajos de análisis que hemos hecho, como le comento, hasta la fecha ya hemos superado los 70 fórmulas polinómicas, se han encontrado variaciones en promedio del 30%. Y no solo, en este caso, en el primero, no solo en que la fórmula polinómica del expediente técnico salía mayor que la de los índices ampliados, sino como en este caso es a la inversa, ¿no?
los valores de los índices de los K, comparándolo con los de la fórmula polinómica, salían mucho mayor. En este caso, incluso alrededor del 40% de diferencia. Es decir, digamos, hasta la fecha, de toda la data que se ha establecido, no se puede establecer una tendencia en el cual sea que, por ejemplo, utilizando todos los índices unificados, el valor de K está saliendo más que de lo que estaría utilizándose la fórmula polinómica del expediente. No hay esa, es variable. Como voy a mostrarles a continuación como un resumen. En pantalla están viendo el resumen de esos 50 análisis de fórmulas polinómicas. Y el resultado general, como ven, es variable. No hay una tendencia. Bueno, la línea azul es respecto a la fórmula polinómica de un expediente técnico restringido y el color anaranjado es utilizando todos los insumos. Como ven, no hay una tendencia. No es que la línea roja está por debajo totalmente y la línea azul esté por encima totalmente, ¿no? Entonces, la primera conclusión, y que eso creo que mitigaría la preocupación de muchos funcionarios públicos con los cuales he conversado, en el cual eran reacios a que se actualice la fórmula polinómica porque pensaban que con esto se iba a perjudicar a la entidad. De toda la data que se ha establecido hasta la fecha, no hay esa tendencia. La tendencia es, como dice, hay para ambos lados. Y la variación que se ha encontrado en promedio, bueno, podríamos hablar como una variación mínima absoluta del 3.88% y en la variación máxima del 32%. En ese sentido, sobre la base de estos resultados, ya digamos, yendo al tema ya de la exposición, se propone en todo caso, porque es la que mayor representa, la que técnicamente es la más correcta, ¿no? Utilizar toda la población y ya no solo la muestra, es que se propone utilizar una nueva fórmula, que bueno, básicamente ya sería una fórmula integral, ya no polinómica, en el cual se utilice todos los índices unificados, ¿no? Y la fórmula que se muestra a continuación básicamente representa esa, ¿no? Que sería el cálculo de toda la variación de todos los índices o insumos por sus correspondientes índices unificados, más, bueno, en este caso, el costo indirecto va aparte porque no hay forma de incluirlo dentro de una fórmula única, donde el coeficiente A sería producto del metrado por el precio unitario y por el índice unificado respecto al precio total. Es decir, la propuesta también es que no se utilice la fórmula polinómica o la expresión matemática nueva del expediente técnico, que para efectos de cálculo del valor referencial podría, digamos, seguir siendo vigente, pero para efectos de utilizar la fórmula polinómica y la que mejor se ajustaría y la que sería la más justa, ¿no? Sería la de la oferta económica. En general, en conclusiones hasta este momento, ¿no? Si la variación de valores respecto a los K obtenidos por la fórmula polinómica con la norma vigente no supere el valor de 0.01 con respecto a la fórmula que se está planteando de utilizar todos los insumos, entenderían que sería intrascendente esta propuesta, ¿no? Porque la conclusión rápida sería, no necesitamos cambiar, ¿no? No necesitamos cambiar de metodología. Pero como hemos visto, bueno, este 0.01 equivale a un 0.1% de variación. Pero como hemos visto por los resultados, y ahí tenemos un
universo ya muy grande, ya estamos llegando a casi a 100 fórmulas polinómicas. A la fecha, los resultados que les he mostrado es de 50 fórmulas. Como hemos visto, la variación absoluta y de promedio es de 3.88, que implica, digamos, en concreto o en neto, una variación de 38%. Como verán, eso es una variación muy fuerte, ¿no? Casi podemos decir que el valor que representa la fórmula, el K que se obtiene de la fórmula polinómica tal como está establecido a la fecha, tiene un error del 40%. Esa sería la conclusión. Por ende, como entenderán, y esto es intuitivo, ¿no? Se veía venir eso y es una conclusión incluso a priori que uno podría haber obtenido, es que no hay forma de seguir manteniendo la fórmula polinómica tal como están. Con eso podríamos eliminar diferentes problemas que hemos visto, ¿no? Errores de redondeo, errores de interpretación, errores de, digamos, de tener diferentes fórmulas polinómicas por cada tipo de proyectista que lo elabora. Finalmente, como recomendación, se plantea reformular la fórmula polinómica establecida por el Decreto Supremo 79. Se debería utilizar todos los índices unificados y por ende todos los insumos del presupuesto para el cálculo del valor K, utilizando la fórmula que hace un momento les mostré. Y también se debería actualizar, que esa es una de las limitaciones como valor de los índices unificados, ya no de la fórmula polinómica, de lo que ahora es a julio del 92, sí ya se debería actualizar como mínimo a una antigüedad de 10 años. Muchas gracias. Muy bien, Eddie, felicitaciones. Muy buena ponencia, muy buen planteamiento, ¿no? El de utilizar todos los índices, que es lo más justo. Y cuando hablaba, pues, de si favorece o desfavorece la entidad, en realidad, finalmente hay que pensar si favorece o no a la población, ¿no? Que es quien necesita las obras de manera prioritaria y sobre todo que se trate, pues, de un precio justo, ¿no? Bien, vamos a invitar al ingeniero Marco Cruzado y al ingeniero Federico Aramayo para iniciar la ronda de conversaciones, de opiniones sobre todo lo expuesto. Y también invitamos a todos los participantes, los que nos están siguiendo a través del Zoom y las redes sociales de Capeco, a que vayan formulando sus consultas para que puedan ser absueltas. Bien, a ver si el ingeniero Marco Cruzado y el ingeniero Aramayo se unen con nosotros. Muy bien. Entonces, mientras se une el ingeniero, ahí está el ingeniero Aramayo, perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar la ronda de conversaciones. En primer lugar, presentando al ingeniero Federico Aramayo. Federico Aramayo es miembro del Comité de Obra Pública y Concesiones de Capeco. Y quisiéramos, Federico, tu comentario sobre todo lo expuesto, sobre las sensaciones que hay en Capeco respecto a este problema. Sí, muchas gracias, Elías. Antes que todo quería agradecer y felicitar por la exposición tanto al ingeniero Cruzado como al ingeniero Aronés. Efectivamente, nosotros desde el Capeco, a través de nuestro presidente Ítalo Valle, mi ingeniero Ítalo Valle, no hemos venido pues presentando efectivamente diferentes exposiciones a las diferentes entidades con respecto a esta variación e injusto reflejo, digamos, de la famosa fórmula polinómica, ¿no? A manera de complementar las excelentes exposiciones, ¿no? El ingeniero Cruzado comentó, y tanto el ingeniero Cruzado como el ingeniero Aronés comentaron que, claro, la fórmula polinómica del expediente no es igual a la fórmula polinómica de la oferta del contratista, ¿ya? Yo quisiera complementar esto, ¿no? Añadiendo que la actual ley prácticamente nos obliga a los contratistas a presentarnos al 90% si queremos ser competitivos, entre comillas. Entonces, si sumamos
esa, digamos, esa contingencia de que parte que el expediente no es igual, la forma polínomica del expediente no es igual a la oferta de contratistas, más la oferta de contratistas, no, que es al 90%, prácticamente sin mucho análisis de ingeniería, prácticamente estaríamos partiendo de una obra con no muchos, digamos, posibilidades de ser exitosos, ¿no? Ahora, me queda, la verdad es que lo que dice el ingeniero Aronés con respecto a las diferentes evaluaciones que se han hecho y que finalmente estaríamos viendo una diferencia de prácticamente 38.8%, casi 40% de diferencia entre lo que es real y lo que es finalmente la fórmula polinómica. Eso sí me deja bastante preocupado y refleja claramente, ¿no?, lo que desde el comité venimos tratando de cambiar, digamos, el tema de la ley de contrataciones, ¿no? Desde el comité lo que siempre hemos estado luchando es que vemos que tal vez hemos dejado de lado la ingeniería y nos hemos ido más hacia un lado, digamos, legalista, en el cual más nos preocupa el punto y coma del contrato, ¿verdad?, que finalmente dar unas condiciones justas para que tanto el contratista y la entidad finalmente tengan, digamos, una obra concluida a beneficio de la población. Ahí, a manera de ilustración, nosotros, a través del comité, se elaboró unas láminas. Tal vez sería bueno presentar una lámina en específico que refleja claramente, básicamente, lo que tanto el ingeniero Aronés como el ingeniero Cruzado ya han expuesto en sus ponencias, ¿no? Giovanna, a ver si por favor nos podrías ayudar. Ya se está visualizando. Sí, efectivamente, estamos viendo en este cuadro elaborado por Capeco, ¿no?, de expedientes técnicos reales, de contratos reales, en la que en muchos casos, pues, se presenta ya como costumbre que los índices unificados son negativos, ¿no? O sea, en lugar de actualizaciones, se deflactan los precios. Siempre, desde que se inició la aplicación de la fórmula polinómica, en algunos casos se daba esta situación, ¿no? Porque se entiende que los índices reflejan la realidad. Pero en la actualidad, pues todos los precios suben y no es posible que en estas muestras que estamos haciendo en Capeco encontremos una gran cantidad de precios que supuestamente están bajando, ¿no? Y para complementar este comentario, sería bueno, Ivana, que pases el siguiente gráfico en la que se compara los reajustes dados por los índices del INEI y los datos de cotizaciones reales. Si lo puedes incrementar un poco, sería bueno. Bueno, aquí Capeco ha hecho un análisis de algunos materiales, los reajustes, por ejemplo, del acero de construcción. Según los índices del INEI, en un determinado periodo, según los índices del INEI, habrían variado un 123%, ya, el acero de construcción. Pero de acuerdo a los precios que maneja Capeco en promedio, con cotizaciones reales, y ojo, son las cotizaciones al por mayor, ¿no?, que es la forma en que las empresas de Capeco hacen sus adquisiciones. Resulta que es el 151%, ¿no? Entonces, es una diferencia del 28%. Igualmente, en el tema el primer ejemplo fue del acero liso, el segundo estamos viendo del acero corrugado, en la que según los índices INEI, habría en un determinado periodo, entre diciembre del 2020 y marzo del 2022, habría un incremento del 30.8%, ¿no?, en total. Y, sin embargo, según los precios de las cotizaciones, de las compras que hacen las empresas de Capeco, el incremento fue del 61%, ¿no? Se está viendo una diferencia del 30%. Y lo mismo, tenemos ahí varias muestras que son coincidentes con la investigación que ha hecho el ingeniero Aronés
en la que nos da una variación de un promedio del 40%, lo cual preocupa, ¿no? Esta es una de las razones, una de las tantas razones por la que en este momento tenemos casi 3.000 obras paralizadas, por eso no tenemos que, no nos podemos quedar quietos ante esta situación. Es hora ya de cambiar. Esta fórmula polinómica funcionó muy bien en sus primeros años, pero realmente ahora, lejos de causar un beneficio a la población, está causando realmente un gran perjuicio. Muy bien, entonces seguimos con nuestra ronda de conversaciones y hay una primera consulta para el ingeniero Marco Cruzado, a la que luego también nuestros distinguidos participantes también pueden complementar las respuestas, relacionado con las controversias más frecuentes. Marco, aquí nos piden tu opinión respecto a las controversias más frecuentes que has visto en la aplicación de fórmulas polinómicas. Bien, muchas gracias. Tenemos dos controversias recurrentes que existen con respecto a la fórmula polinómica, ¿no? La primera de ellas está relacionada con la mal construcción de la fórmula polinómica, en la cual los factores de los monomios sumados no dan 1, ¿no? Como consecuencia, el contratista normalmente inicia una controversia a la entidad para corregir esa desviación, ¿no? A pesar que hay opiniones ya de OCE que le deja en la responsabilidad de la entidad en corregir, lógicamente porque no está exactamente cumpliendo lo que dice la normativa. Sin embargo, la entidad pues se defiende e indica que el contratista tenía a la vista la fórmula polinómica en el momento del proceso de selección y podía haber consultado al respecto, y una vez suscrito el contrato, a pesar que esa fórmula no estaría estrictamente en el marco de la normativa, pero las partes ya habrían pactado esa fórmula polinómica, ¿no? Entonces, en esas controversias, normalmente los tribunales arbitrales han dado la razón al contratista cuando él ha iniciado, ¿no? Y podía darle la razón también a la entidad en el caso la entidad también inicie una controversia por la mala construcción o mala formulación o elaboración de la fórmula polinómica, ¿no? Entonces, ahí digamos que esa es una controversia recurrente, ¿no? La otra controversia es la que estamos conversando todos acá en este momento, ¿no? En el sentido de que la fórmula polinómica no refleja, pues, la inflación que existe, o no refleja los sobrecostos que está asumiendo el contratista por el alza de los precios de los insumos, ¿no? Y en esta controversia, lo que he visto normalmente, y antes de que se modifique el reglamento, el contratista recurría al enriquecimiento sin causa, ¿no? Que era, lógicamente, el contratista pagaba más, se empobrecía, porque ese es el concepto, ¿no? Y la entidad lograba una obra de mayor costo y se enriquecía, ¿no? Entonces, ese es el concepto que se llevaba al tema de la fórmula polinómica, ¿no? En ese sentido, muchas veces los tribunales arbitrales, dado que esas eran las reglas de juego de utilizar la fórmula polinómica del expediente técnico, ya hemos visto que no refleja la oferta del contratista, dado que el contratista modifica los análisis del precio unitario, ¿no? Modifica los rendimientos y como consecuencia, pues, el listado de insumos es totalmente distinto a la del expediente técnico, ¿no? Sin embargo, los tribunales arbitrales en ese sentido no acogían, digamos, el reclamo del contratista, ¿no? A pesar, yo recuerdo mucho que han habido muchas controversias en ese sentido. Por ejemplo, cuando hubo un costo, cuando subió desmesuradamente el petróleo, ¿no? Recuerdo que habrá sido, pues, por los años 2015, 2014, por ahí, donde el contratista decía, pues, efectivamente,
no refleja pues la fórmula polinómica, porque indicaba que los análisis precio unitarios del expediente técnico había considerado lo que veíamos ahora, el valor integral en el costo de la maquinaria. El costo de la maquinaria incluía la mano de obra y el petróleo, no lo disgregaba, y como consecuencia había pues una distorsión, sobre todo en construcciones donde hay mucho equipo, donde hay una participación en el precio de ese equipo en lo que respecta al operador, y en más proporción, o en mayor proporción, en lo que corresponde al petróleo, ¿no? Y así como ello, podríamos analizar otras controversias que también han existido, pero en ese sentido, ¿no? Entendemos que realmente, si bien es cierto, estamos sometidos a una regla de juego, que es el contrato, y todos sabemos que debemos usar la fórmula polinómica del expediente técnico, sin embargo, esta distorsión trae una consecuencia a lo que decía el ingeniero Federico Aramayo, ¿no? Que las obras no se culminen en el tiempo previsto, que cuando hay una distorsión desmesurada, inclusive el contratista se ve perjudicado en lo que refleja el financiamiento de la obra, etcétera, y como consecuencia muchas veces la paraliza, inclusive podríamos terminar en una resolución de contrato, ¿no? Yo siempre he dicho que las resoluciones de contrato, el mayor perjudicado es la entidad, ¿cierto? Porque en una resolución de contrato nosotros podemos ejecutarle sus fianzas, podemos aplicar todo lo que está en la normativa contra el contratista si se trata de un incumplimiento, ¿no? Pero la obra no se ha culminado, entramos a un procedimiento que tenemos ahora en el Estado con obras paralizadas, con obras que tenemos que hacer los expedientes de los saldos de obra. Cuando vamos a reiniciar la ejecución de la obra, muchas partidas que han sido ejecutadas y han sido reconocidas al contratista anterior han sido deterioradas. Como consecuencia, el Estado gasta mucho más dinero de lo que se tenía previsto, ¿no? Entonces, no es la solución dejar de pagar al contratista estas desviaciones de los precios, ¿no? Entonces, por ahí se tiene que cambiar, se tiene que proponer, lógicamente, yo como siempre he dicho, una fórmula o una metodología justa, que traiga como consecuencia no beneficiar al contratista ni perjudicarlo tampoco, ¿no? Que se le pague lo que realmente corresponde, porque el Estado debe entender que esa es la única manera de tener nosotros obras culminadas, y que por este efecto podríamos tener dificultades en su ejecución. Básicamente, esas son las dos controversias de mayor recurrencia que hemos tenido en el Estado respecto a la fórmula polinómica. Bien. Eddie, y tú me imagino que también has tenido casos de controversias. ¿Qué más frecuentes se han presentado en tu caso? Ingeniero, básicamente son variaciones con lo que menciona el geocruzado, pero quiero, bueno, aprovecho en todo caso esto, a resaltar un tema que es mucho más crítico. Todavía en los profesionales, hay un criterio equivocado de que los reajustes es un mayor pago al contratista, y sobre esa base muchas entidades públicas son renuentes a pagar la fórmula polinómica, los reajustes. Es más, en la casuística que he visto es que hay muchas entidades que no están pagando los reajustes. Y dentro de la casuística es, o bien no lo ponen la fórmula polinómica en el expediente técnico, o en la segunda, obligan a los contratistas a no reclamar sus reajustes, con el concepto equivocado de que eso es un mayor costo, que se le está pagando más al contratista, ¿no? Cuando, como hemos visto, no se le está pagando más, es pagar en diferentes tiempos un mismo valor monetario, ¿no? Y este problema también nace desde el mismo MEF. ¿Por qué? Porque están asignando montos para los contratos en la misma cantidad al monto contratado. No están asignando montos para reajustes. Entonces, eso obligan, especialmente a entidades subnacionales, a que estén, bueno, ¿no? Por más que quieran pagar, no están pagando reajustes, o sea, coadyuvando a ese tema de ese criterio equivocado de que se le está pagando en exceso.
Adicionalmente eso, hasta antes de la 234-2022, había la redacción del reglamento respecto al reintegro o al recálculo de reajustes por no tener los índices unificados a tiempo, generaba, porque bueno, la redacción era no era tan sencilla de interpretar, porque hacía mención de que esos reintegros se podían pagar en la liquidación, y muchos profesionales interpretan o han estado interpretando que los ajustes se podía pagar ya en la liquidación, no en cada mes. Eso se ha arreglado con la nueva modificación, con la 234-2022, pero para contratos anteriores, muchas entidades están utilizando esa redacción de la normativa para no estar pagando los ajustes, y en estricto, en la liquidación, ni siquiera te están considerando, aprovechando, por decir, la coyuntura en que un contratista quiere zafarse ya de ese contrato, ¿no? Básicamente quería resaltar esa problemática, ¿no? Claro, y muchas veces pues no es que también los funcionarios de por sí desconozcan, ¿no? Sino es básicamente al temor que podría decir la Contraloría, ¿no? Es un tema que también es muy sensible, pero si hay una norma, hay una ley que hay que cumplir, pues el funcionario no puede ya utilizar un criterio personal, no fuera de la ley. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Federico? Efectivamente, Elías. Mira, como varias veces lo hemos comentado dentro del comité, ¿no? Nosotros partimos con respecto, digamos, a una presunción que es el equilibrio financiero, ¿no? Y de las diferentes conversaciones que hemos tenido con las diferentes entidades, vemos que lamentablemente, ¿no? La Contraloría está para hacer cumplir la ley y no para observar la ley. Y entonces, al momento que eso lo trasladan hacia, digamos, la capacidad de gestión al funcionario, prácticamente el funcionario se ve obligado, ¿no?, a aplicar algo que con pleno conocimiento no necesariamente está bien, pero que si lo hace bien, finalmente lo pueden hacer responsable, digamos, de cualquier acción, digamos, contra su persona, ¿no? Entonces, definitivamente es hora de ver este tema con pinzas, porque justo ahora que mencionábamos el tema de obras paralizadas, ¿verdad? A manera de anécdota, yo me acuerdo que fue el año 2019, creo, que se lanzó un programa de infraestructura para los próximos 10 años y hablaba, creo, de 150 mil millones, puede ser, no me acuerdo. Y dentro de ese paquete se incluía un paquete de obras paralizadas que en ese momento eran de 16 mil millones. Estamos hablando de 2019 y 16 mil millones ya era una cifra que impactaba y que finalmente daba mucho que pensar. Y a la fecha estamos hablando, ¿no?, de una cifra de aproximadamente de 31 mil millones. Entonces, definitivamente, hay algo que no está bien en toda esta, digamos, universo del contratista, ¿no? Hablábamos también, ¿no?, de pensar que la paralización de obras sea algo beneficioso. O sea, muchas veces hablamos de la paralización de obras sea beneficioso, digamos, a favor del contratista. La pregunta que habría que hacer es, ¿qué gana el contratista? Tiene fianzas ahí de por medio paralizadas, ¿no? Fianzas que finalmente te quitan una capacidad para seguir agarrando obras, por ende para seguir haciendo, digamos, empresa, ¿no? Tienes un costo de por medio que es el arbitraje. También hemos hablado del tema del arbitraje. Lamentablemente el arbitraje no es, digamos, lo más adecuado para este tipo de problemas, ¿no? Son soluciones que vienen después de 3 o 4 años y que finalmente ya suceden ante una situación que tal vez la obra ya no se esté ejecutando, esté paralizada o esté resuelta, ¿verdad? Entonces, creo que se tiene que tomar conciencia de todo esto y realmente, pues, dar las condiciones adecuadas, ¿no? Una vez más, excelente la exposición, ¿no? La variación esta de 38.8, casi 40%, la verdad es que nos ha dado una preocupación más grande de la que ya teníamos, creo, ¿no? Sí, pues se está ratificando con investigaciones lo que a los miembros de Capeco, ¿no? A las empresas socias de Capeco ya les ha estado pasando de forma recurrente, ¿no?
Entonces, obviamente en la entidad pública hay muy buenos funcionarios, pero también hay algunos, pues, que, ¿cómo es posible que piensen, ya, el reajuste te lo voy a pagar después? ¿Ya para qué después? Si la obra necesita liquidez en el momento, para que pueda viabilizarse, para que pueda continuar con su ritmo de avance, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en quiénes van a ser los usuarios de las obras, ¿no? Que es la población más necesitada, que el hecho de tener obras paralizadas, tener dinero y no hacerlas, pues es uno de los grandes factores que también genera la convulsión social, que es lo que hay que solucionar. Bien, tenemos otras preguntas también respecto a, además de las controversias más frecuentes, también hay errores notorios, ¿no? Ustedes han comentado de casos en la que la suma de los coeficientes de los monomios no daba 1. Pero si el decreto supremo, la norma, ¿no? El decreto supremo dice que debe sumar 1. Si hay casos en los que no suma 1, entonces no por el hecho que esté en la base o porque el contratista no haya consultado no se debe arreglar. Por el contrario, hay que hacer cumplimiento a lo que establece el decreto supremo, que tenga que corregirse obviamente ese error, ¿no? Bien, entonces, Eddie, ¿qué nos podría decir respecto a los errores más notorios que has notado en la conformación de una fórmula polinómica? Y en este caso hay errores de los proyectistas, ¿no? Sí, básicamente es casi redundante, ¿no? El detalle de lo que comentaba en algunos casos a nivel de casuística en geocruzada, ¿no? Es evidente esa sumatoria que no da 1, ¿no? O sea, en algunos casos es menor a 1 o mayor a 1. Ese es incluso el primer factor de determinar la consistencia de una fórmula polinómica, porque de todas maneras tiene que dar 1, porque esa fórmula lo único que está representando es el porcentaje de incidencia de los insumos representativos, ¿no? Esa es una, digamos, de los, a nivel de casuística, la que, digamos, la más recurrente. La otra es que, bueno, generalmente en contratos subnacionales, de gobiernos subnacionales, es que no existe ni siquiera fórmula polinómica y recién cuando hacen la liquidación del contrato advierten que no hay fórmula. Y en ese momento, ¿cómo solucionar ese problema, no? Una variante de eso es que durante la ejecución de la obra advierten de la no existencia de la fórmula polinómica. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas entidades, digamos, aferrándose a eso, porque en su equivocada interpretación de que pagar reajustes es pagar de más, se aferran a esa no existencia y a que el contratista no lo advirtió a tiempo para no estar pagando los reajustes. Otro de los errores, pero que ahora ya se ha considerado como error material, es la confusión entre el valor del código del índice unificado con el nombre del material, ¿no? Por decir, para el cemento su índice debería haber sido 21, pero le pusieron 31, por poner un ejemplo. Eso, bueno, ya a nivel legal se ha establecido como un error material, pero que en algunos casos todavía sigue ocurriendo esos errores, ¿no? Pero que se pueden solucionar. Básicamente, en líneas generales, esa sería la casuística en general, Elías. Muy bien, sí, justo los participantes están comentando por las redes sociales de Capeco y nos dice Edgardo Vicente, el colega Edgardo Vicente, que en la autoridad de reconstrucción, con cambios, dice que los reajustes no lo pagan desde hace 2 años y no reajustan mensualmente cada valorización. Bueno, esto explica pues que no se esté cumpliendo con la meta de la reconstrucción con cambios, ¿no? En la reconstrucción del norte, todas las obras debieron estar culminadas en febrero del año pasado. Estamos un año después y recién están al 40%, ¿no? Entonces, más que un beneficio al país, este actuar de algunos funcionarios pues le hace daño. También nos comentan, a ver, Marco, si puede responder la pregunta del colega Eric Jara.
¿no? Cuando hay adicionales, hay una fórmula polinómica para la adicional, pero resulta que cuando hay deductivo, debería esto también cambiar la fórmula polinómica del contrato principal, pero no se hace. ¿Qué opinas, Marco? Interesante la participación del colega, ¿no? Efectivamente, cuando se aprueba una prestación adicional, el expediente técnico de una prestación adicional que por su naturaleza es necesario formular o elaborar una fórmula polinómica, ¿no? Todos sabemos que la elaboración de esa fórmula polinómica se hace con ya no con los precios del expediente técnico, sino con los precios ofertados del contratista, ¿no? Entonces, podría ser más representativa si es que el contratista ha propuesto unos análisis de precios unitarios adecuados. Con respecto a los deductivos, y que al reducir los metrados, técnicamente, lógicamente, debería modificar la fórmula polinómica, ¿no? Dependiendo cuáles son las partidas deducidas o los metrados deducidos, ¿no? Sin embargo, este decreto supremo 011 del año 79 no prevé un procedimiento para formular o para corregir la fórmula polinómica del expediente técnico principal, ¿no? Entonces, es un tema que debería hacerse, ¿no? Porque ahí no se perjudica ni se beneficia a nadie, sino se está poniendo las nuevas reglas del contrato principal, ¿no? Porque ya el contrato principal ha tenido deductivos y la actualización de la programación y de los calendarios tiene ya digamos, otros metrados, y el presupuesto, ¿no? Y como consecuencia debería actualizarse, pero ahí también hay una dificultad, ¿no? ¿Qué hacemos con los metrados ya ejecutados y ya reajustados, ¿no? Entonces, entiendo que entraríamos en un mecanismo técnico que es difícil de resolver, ¿no? Entonces, el ingeniero Eddie Aronés nos proponía ya una nueva metodología de resolver los reajustes. Sin embargo, lo que yo propondría adicionalmente o complementariamente a lo que ha propuesto es utilizar, por ejemplo, los procedimientos de los contratos NEC, por ejemplo, ¿no? Que son los eventos compensables, ¿no? Cuando el contratista, por alguna situación o alguna razón, se ve que los precios han sido, estos precios han sido modificados, él puede hacer su solicitud y se le puede actualizar esos, o en las valorizaciones se le paga de esa manera, ¿no? Sin entrar a una fórmula polinómica específica, ¿no? A diferencia de otros tipos de contratos, como los contratos FIDI y otros contratos, ¿no? que tenemos, ¿no? Sin embargo, sí, efectivamente, el ingeniero tiene mucha razón en su consulta en respecto a que debería modificarse. Sin embargo, no tenemos los elementos de juicio suficientes o los elementos contractuales y normativos para poder modificar la fórmula polinómica del contrato principal. Muy bien, y aquí una pregunta para el ingeniero Aramayo. Y a la luz de todas estas experiencias, Federico, así como Capeco recientemente presentó ante las diversas instancias un proyecto de nueva ley de contratación del Estado, ¿hay algún plan para presentar, ya que hay inacción a las entidades públicas por parte de ustedes, presentar alguna propuesta para este cambio? Sí, nosotros en Capeco hemos venido trabajando sobre esta propuesta de ley, ¿verdad? La fórmula polinómica es una preocupación más dentro de lo que es esta propuesta, pero finalmente el entorno de la obra pública es mucho más amplio, ¿no? En el sentido de que no solamente tenemos el mecanismo de los reajustes, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la obra, perdón, dentro de lo que es la ley, sino también el tema desde lo que hablamos hace un momento, ¿no?
consideramos que las ofertas al 90% tal vez no es la mejor opción, ¿no? Si partimos del hecho de que el expediente técnico ya está analizado y costeado al 100%, ¿no? ¿Cómo se pretende de que reducir ese costo al 90%, ¿no? Y viendo con estas diferencias, inclusive ahorita de la fórmula polinémica, y pretender de que el contratista tenga la suficiente capacidad como para hacer una obra, digamos, de acuerdo a las premisas que contiene el expediente técnico. Es bien difícil, y más aún, ¿no? Si es que no se logra presentar, hoy por hoy también tenemos el problema de las fianzas, y más aún si no se logra presentar, digamos, en su momento los adelantos al 100%, ¿no? O sea, las condiciones se están dando como para que esto, el tema de las obras paralizadas, sigan creciendo, no disminuyendo, ¿no? Y va a depender ya del Ejecutivo que finalmente se dé cuenta de que las condiciones tienen que cambiar. De lo contrario, finalmente va a seguir incrementándose todo, ¿no? Claro, y además de lo dicho, Federico, pues también hay otro tema, el de las excesivas penalidades, ¿no? Entonces, ofertar un 10% menos, tener una fórmula polinómica que de acuerdo a las investigaciones difieren en un 40%, ¿no? Respecto a lo real. Y las excesivas penalidades, entonces ahí está la explicación de las 3.000 obras paralizadas, que como tú dices, esto va en crecimiento. Esperemos que se pueda corregir pronto. Bien, seguimos con las reacciones a partir de las redes sociales. El ingeniero Javier Morales Olivares dice que es necesario modernizar la fórmula polinómica porque en una edificación, por ejemplo, cuando recién empieza, la mayor incidencia en movimiento de tierras, ¿no? Sin embargo, tenemos una fórmula polinómica plana, ¿no? Que es estática, que es la misma a lo largo de todo el periodo, lo cual tampoco refleja un incremento real. Es muy acertada la apreciación del ingeniero Olivares, y también otro colega manifiesta que para la Contraloría todo es colusión. Desconocen que los funcionarios responden a un orden jerárquico que empieza con el pronunciamiento del supervisor. Bien, entonces, pero ¿cómo tratan otros países respecto a los reajustes de precios en las obras públicas? ¿No? Sería bueno también saber, ya, así estamos en el Perú en este momento, estamos mal. ¿Cómo están otros países? Eddie, ¿qué conocimiento tiene de experiencia respecto a estas fórmulas en otros países? De la normativa que tiene, bueno, tengo data de 3 países, ¿no? Chile, Ecuador y España. Básicamente son casi similares, utilizan siempre el principio de la fórmula polinómica, la fórmula de reajuste, creo que es un estándar a nivel nacional, a nivel internacional, porque el principio, tras de esto hay un principio matemático y económico, ¿no? De los índices de precios, que es la forma de establecer variación de precios. Pero en estos países no están utilizando la fórmula polinómica de todos los insumos, sino que han desagregado por cada partida. Por ejemplo, para movimiento de tierras, una fórmula. Para concreto, otra fórmula. Para obras de acero, otra fórmula. Por diferentes partidas genéricas, por ejemplo, en Chile utilizan una fórmula polinómica. En el caso de España es similar, pero le establecen algunos coeficientes topes, como una especie de parámetros, ¿no? En el cual se puede establecer la fórmula polinómica. En Ecuador también utilizan índice de precios en su normativa, y ahí le dan la flexibilidad que el contratista proponga a su propia fórmula, ¿no? Pero siempre basándose en fórmula a nivel de partidas genéricas. Claro, sería bueno tomar lo mejor de cada país, ¿no? Y traerlo, pues, como una parte de la modernización, ¿no? Y justo en la línea que tú decías, Eddie, que utilizar todos los índices unificados, nosotros trabajamos con 80 índices unificados, sin embargo, México trabaja con 560, ¿no? Que es algo más aproximado a la realidad. En todo caso, ya es materia de seguir investigando. Y sería bueno, Federico, dentro de CAPECO formar una comisión
¿no? Para, con el aporte de muchos ingenieros que ya han hecho investigaciones previas, tener un planteamiento, ¿no? Hay que facilitarle al Estado este tipo de cambios, tener un planteamiento más justo, más moderno, adecuado ya a la realidad, ya que como estamos viendo, esto ya está colapsando. Bien, hay muchas cosas todavía para seguir conversando sobre este interesante tema. Así es que vamos a de repente seguir programando otros eventos similares relacionados con este tema. Y por el momento, Federico, tus palabras finales como miembro del Comité de Obra Pública y Concesiones de Capeco. Si no se escucha, no se te escucha, Federico. Sí, te pedía tus palabras finales para toda nuestra audiencia. Bien, mientras soluciona el problema de audio de Federico, Edith, tus palabras finales para toda nuestra audiencia. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Pero ante unas palabras finales, por favor, me permite, ya que hizo mención a la Contraloría y también a una pregunta de uno de los participantes. Hay que resaltar, ya que hay este impulso de modernizar a todos los instrumentos de gestión de la entidad, de advertir que la Contraloría está tomando a veces los errores como delito. Y en estricto, a veces en la función pública se pueden cometer errores, pero no necesariamente tienen que ser punibles, ¿no? Entonces, básicamente hay una política de que ya todo error que se haya cometido, por decir, hablamos de una fórmula polinómica, se hizo mal la fórmula polinómica, y el desbalance que hubiera ocasionado con una fórmula correcta pudo haber salido de un error, pero eso ya lo hacen punible y lo penalizan. Entonces hay una tendencia de generar, mejor dicho, hay una tendencia de esa política que se debería, creo que, mejorar en lo que corresponde al principio de actuación de la Contraloría. Eso es por un lado. Lo otro, recordar que en lo que corresponde a reajustes, básicamente es pagar el monto de la variación de precios de una fecha a otra fecha en la que se ha utilizado el material. Entonces, en esa línea, para un presupuesto deductivo no podría haber una fórmula polinómica porque no se está pagándose nada. Por tanto, no hay nada que reajustar, ¿no? Y ese es el principio de los deductivos de reajustes que no corresponden justamente cuando hay adelanto de materiales y directos, porque justamente se corta cuando se le paga, ¿no? A partir de ahí ya no se le paga reajustes. Entonces, ese principio siempre hay que tener en cuenta porque todavía se cree que los ajustes es un pago en exceso, ¿no? Cuando no es el justiprecio, ¿no? De pago en diferentes fechas. Dicho eso, Generalía, nuevamente agradecer la invitación. Es un honor haber participado en esta conversación junto con el Geo Cruzado, con el Geo Aramayo, con usted. Y nuevamente, atento a cualquier invitación. Muy bien, Eddie, muchas gracias. Tu palabra final es Marco. Bien, igualmente agradecer a Capeco por esta oportunidad que nos ha dado de estar contando con notados profesionales, ¿no? Como el ingeniero Aronés, el ingeniero Federico y tú, Elías. Esperamos que continúen estos foros con el propósito de mejorar la gestión de las obras públicas, ¿no? Que ya dado que el beneficio va a ser para toda la población que va a usar estas obras en el momento oportuno, ¿no? Y no esperemos que haya una pandemia como el COVID y tengamos decenas de centros de salud y hospitales paralizados, por ejemplo, ¿no? Cuando teníamos tanta necesidad de usar esa infraestructura, ¿no? Y sin embargo, por aspectos administrativos o de cualquier índole, no pudimos culminar esta infraestructura de salud y como consecuencia hubieron pues la que todos la conocemos, ¿no es cierto? Entonces eso hay que evitar y tenemos que confluir tanto el Estado
como también el ente privado, con el propósito de hacer sinergias y mejorar. Y lo que decía el ingeniero Eddie Aronés, totalmente de acuerdo, ¿no? Que al contratista, en el caso del pago de los reajustes, no es un regalo, ¿no? Sino es el costo que le corresponde al momento que él valoriza o ejecuta la obra, ¿no? Con respecto al presupuesto que él contrató con fechas anteriores, ¿no? Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Bien, muchas gracias, Marco. Bien, Federico, tu palabra final es para toda la audiencia. Gracias. Bueno, una vez más agradecer tanto al ingeniero Aronés como al ingeniero Cruzado por su excelente exposición. Esperemos que estas exposiciones, diferentes conversaciones que estamos teniendo como CAPECO, sensibilicen finalmente pues a la contraparte, en este caso el Ejecutivo, en el sentido de que las deficiencias que se están dando finalmente en las proyecciones de obras no es algo promovido por el contratista, ¿no? Creo que tenemos que dejar de pensar de que la proyección de obra es un beneficio a favor del contratista y más bien es hora de pensar de que generar el entorno, digamos, correcto, rápido, eficiente, en el cual los problemas que tengamos en las diferentes obras puedan ser solucionables durante la ejecución y no después de la ejecución, ¿no? Muchas gracias y esperemos pues estar pronto en un nuevo conversatorio. Bien, muchas gracias, Federico. Muchas gracias a todos nuestros ilustres panelistas de hoy y con todos ustedes, colegas, ingenieros, arquitectos y a todos los amantes del sector construcción, ya será hasta un siguiente evento. Muchas gracias. Hasta pronto.